Yo creo que todos están familiarizados con esa estatua. ¿Saben cuál es? Cristo Redentor. ¿En qué ciudad, Peggy? En Río de Janeiro, en Brasil. Pero quizás no todos están familiarizados con esta estatua. ¿Alguien sabe cuál es? Sabía que no. Yo voy a tener que darle 4 o 5 clases de historia a ustedes aquí porque esta es otra estatua también llamada Cristo Redentor. Esta estatua está precisamente en la frontera entre esas dos banderas que están ahí. A ver si ustedes saben cuáles son. Argentina y Chile, muchas gracias. Qué bueno, a sí lo supieron. Y conmemoran, o está esta estatua ahí, conmemorando un proceso de paz entre estas dos naciones, donde se evitó una guerra que iba a formarse por donde está la línea de la frontera, cosa de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y gracias a Dios que personas un poquito más sabias y más de carácter más noble insistieron que no debía ser la respuesta a una guerra. Y para conmemorar esa decisión pusieron esta estatua aquí. Y ella tiene unas palabras muy lindas que las pronunció un obispo católico cuando se hizo la celebración. Y él dijo, se desplomarán primero estas montañas, antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor. Y yo miraba esto y decía, wow, qué increíble fuese si nosotros pudiéramos erigir una de estas estatuas en la frontera entre Rusia y Ucrania, o en las praderas que están entre Jerusalén y Gaza. ¿Cómo deseamos que haya paz en la tierra, verdad? Porque aún nuestras treguas, ayer los rusos empezaron a bombardear otra vez después de 79 días que habían dejado de pelear porque estaban tratando de negociar su paz. Y conocemos lo que está sucediendo en Palestina, donde la tregua que había para soltar los rehenes ya se acabó y ya empezaron otra vez con sus riñas. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo. ¿Deseamos la paz? Quisiéramos tener la paz, pero quizás nos damos cuenta que no hay mucha oportunidad de eso. Pero sabe, estamos en el tiempo del Adviento. El Adviento es un tiempo en Navidad, estos 4 domingos, que celebramos cosas lindas. La semana pasada hablamos de la esperanza que tenemos. Hoy vamos a hablar de la paz, pero nos preguntamos, ¿por qué no hay paz en la tierra? Porque no alabaron los ángeles aquella noche y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los que gozan de su buena voluntad o para los hombres. ¿No dijeron ellos eso? ¿No vino Jesús a traer paz? ¿Por qué no hay paz en la tierra? Y uno pudiera analizar la historia de los pueblos, notar sus diferencias, sus conflictos, sus peleas, sus desacuerdos. Y nos damos cuenta que el ser humano lucha contra su compañero, lucha contra su hermano. Nos daríamos cuenta el por qué hay guerras. Los países firman acuerdos de paz, ¿verdad que sí? Y leímos un pasaje al principio, donde uno de los versos de ese pasaje en Isaías está en el frente de las Naciones Unidas. Ellos, en un momento dado en el futuro, vamos a tornar nuestras armas en instrumentos de paz. ¿Usted no quisiera que los cañones se tornaran en otra cosa, lo usáramos para otra cosa? Pero nosotros estamos de acuerdo, yo creo, en este día, que aún estos líderes nacionales que están allí en la Primera Avenida en Manhattan no tienen la respuesta a la mayoría de los conflictos que nosotros estamos viviendo. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿por qué no hay paz en la tierra? ¿Se equivocaron aquellos ángeles? ¿Esos pastores que recibieron ese glorioso mensaje se quedaron defraudados?
Y quizás pudiéramos enumerar otra vez razones por las cuales yo quiero darle 3 razones a ustedes, son mi opinión, de por qué no hay paz en la tierra. Y primero, miren, no hay paz en la tierra porque hay enemistad entre Dios y el ser humano. Ay, pastor, no nos gusta eso. La Biblia dice que hay enemistad entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es pecador y el pecado nos separa de Dios. Pero no solo nos separa, sino que nos hace enemigos de Dios. Y por tanto la ira de Dios está sobre nuestras cabezas. Miren lo que dice en Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Somos sujetos de la ira de Dios. Efesios 2:3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra voluntad, y éramos ¿qué? Y nuestros propósitos. ¿Éramos qué de Dios? Enemigos de Dios. Estábamos en enemistad con Dios. Y como los demás, dice ahí, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios al final de ese versículo que creo que lo tengo aquí. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de ¿qué? Pero vamos a hacer una pausa aquí. Porque yo quiero que usted entienda en el día de hoy que a menos que usted tenga paz con Dios, y yo le voy a decir cómo luego, usted está bajo la ira de Dios. Y alguien me va a decir, ay pastor, pero Dios es amor. ¿Y qué yo le voy a decir? Sí. Pero que Dios nos ame no quiere decir que no nos castigue. Porque Dios es perfectamente amor y perfectamente justicia y justo a la misma vez. Dios puede amarte y enviarte al infierno. Porque nosotros los seres humanos somos binarios, o somos una cosa o la otra, o amamos o odiamos, o somos justos o somos injustos. No podemos reconciliar esas cosas, pero Dios no es así. Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que todos los que escucharan ese mensaje y habían sido elegidos por Él pudieran ser salvos. Los amó. Pero a la misma vez, el próximo versículo dice que todo aquel que rechaza al Hijo de Dios se condena a sí mismo y se condena a una eternidad separado de Dios porque estamos bajo la ira de Dios. Querramos entender eso o no. Así que no hay paz en la tierra porque nosotros somos enemigos de Dios. El ser humano es enemigo de Dios. También no hay paz en la tierra porque las circunstancias de la vida nos inquietan. Yo no sé usted, pero yo escucho las noticias y me inquieto. Yo me pongo a pensar en lo que está sucediendo y me pongo incómodo. ¿Soy yo nada más o usted también? O quizás por eso es que ustedes no ven las noticias. Y yo no want any more of that. Pero que no las vean no quiere decir que no están sucediendo, ¿verdad que no? O uno piensa, si tiene niños chiquitos o nietos o lo que sea, uno piensa, ¿cómo les va a ir a ellos? Las noticias abruman. Las cuentas que no hemos pagado nos ahogan. Miren, a veces todo lo que nosotros pensábamos que antes era algo seguro, algo conocido para nosotros, nos han sacudido todos nuestros fundamentos. Todo lo que nosotros creíamos que era verdad, que era de una sola manera, ahora nos están diciendo, no, eso no es así. Y si tú no aceptas que no es así, eres tú que estás mal. Y tú dices, pero por miles de años ha sido así. Y ahora te dicen, no es así. Hay una nueva verdad. Y nos infunden, nos meten una serie de cosas que tú y yo sabemos que la Biblia no dice. Y nos dicen que nosotros somos los que estamos equivocados. Yo estaba sentado en mi casa con mi esposa esta semana.
Uno de esos momentos que yo subo de mi oficina y me siento con ella. Y estamos hablando y estamos comparando situaciones en la familia, en la iglesia, todos los hermanos que tienen problemas y asuntos y achaques y dolores. Y yo la miré a ella y yo le dije, quizás tú y yo somos raros. No respondan, no digan nada, no se ría. Porque lo que yo más quisiera en la vida ahora mismo es estar tranquilo, estar en paz. Pero las circunstancias de la vida nos inquietan. Y hay otra cosa que nos inquieta mucho también, y es que no hay paz en la tierra porque hay temor de lo que viene. Hay temor de lo desconocido. Esta semana yo venía manejando por ahí por la 95 después de haber dejado a mis nietos en la escuela. Y me entró un pensamiento de eso que le entra a uno. Yo no sé si es porque uno llega a cierta edad. Quizás las personas que son de mi edad o más viejos se dan cuenta de esto. Pero yo me puse a pensar en un momento y dije, wow, yo estoy más cerca de la muerte que antes. Un poquito, bueno, toditos vamos por ese mismo camino, ¿verdad que sí? Pero parece que uno como que llega un momento que uno empieza a darse cuenta. Porque cuando uno es joven, uno no piensa en eso. Pero cuando uno es un poquito más maduro, y yo me digo, wow, pero qué pensamiento más macabro, ¿verdad? Y me puse a pensar, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y qué de Laura? ¿Y qué de mis nietos? ¿Y qué de la iglesia? Y me empecé y de pronto en el radio, gracias Señor, tenía K-Love puesto, ¿verdad? Y sonó una canción que tiene este estribillo. Yo no sé lo que el futuro tiene o trae, pero yo sé quién trae el futuro en sus manos. I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Y dije, gracias Señor. Me tranquilicé un poquito. Nos preocupamos por el futuro. Nos preocupamos por las cosas que no sabemos cómo va a ser. Le tenemos quizás un poquito de temor a lo que va a suceder. Y hasta quizás le tenemos temor al vecino. Mi vecino es molestoso, dificultuoso, mala gente. Está peleando conmigo porque supuestamente el hombre que me corta la grama a mí le rompió un palito de su verja. Y yo tengo miedo de ir a hablar con él, porque él es... Y quizás es a mí que me tengo miedo, porque si me habla mal yo le voy a... No voy a hacer eso. Quizás le tenemos miedo hasta a nuestro vecino. O el caminar por las calles de nuestra ciudad. Hablaba con alguien aquí que me dijo, pastor, creo que no voy a ir a mi país. Porque hay miedo. Hay miedo del crimen. Así que hay tres razones que yo les di, ¿verdad? No hay paz porque hay enemistad entre Dios y el ser humano. No hay paz porque las circunstancias de la vida nos inquietan. Y no hay paz quizás por el temor a lo desconocido. Entonces, ¿nos damos por vencidos? ¿O tiene la Biblia algo que decir al respecto? Qué linda pregunta, ¿verdad? Porque yo sé cuál es la respuesta y usted me la va a dar. ¿Tiene la Biblia algo que decir al respecto? Yo creo que sí. Así que vamos a leer una serie de pasajes bíblicos. Los voy a proyectar, pero si usted quiere me sigue, yo los voy a citar y usted los busque y los marque en su Biblia. Vamos a ver qué nos dice Dios acerca de los problemas que tenemos en la vida, de estas tres cosas que hemos dicho. Porque una cosa es yo darles a ustedes en el día de hoy mi opinión y usted pudiera haber buscado 10 cosas más. Y otra es decir, vamos a la palabra de Dios, a ver qué Dios nos dice. Así que primero dijimos que no hay paz en la tierra, porque en la tierra hay enemistad entre Dios y el ser humano. Pero miren lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 5, los versos 1 y 2 y después 10 y 11. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice... Léalo conmigo porque este versículo es justificados, pues por la fe tenemos ¿qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Léalo otra vez. Justificados, pues
por la fe, tenemos que, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el versículo 10 del capítulo 5 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La enemistad que hay entre Dios y el ser humano, hay uno que la quitó del medio. Si tú reconoces que Jesucristo es esa persona, si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, Él será tu Señor y tu Salvador. En Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Jesús quita la enemistad que tenemos entre Dios y el ser humano. Ahí está. Léelo conmigo, Jesús quita. Cuando yo escucho esas palabras de Romanos, yo me lleno de esperanza, yo no sé tú, yo me lleno de paz, de tranquilidad, una profunda tranquilidad, porque sé que hay uno, Jesús, el Señor y el Cristo, uno que ha obrado a mi favor y me ha reconciliado con Dios. ¿Usted le da gloria a Dios ahora? Y ya no hay enemistad. Dilo conmigo, no hay enemistad. Ahora, al contrario, yo soy salvo de la ira de Dios. Pero solamente si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si es así, Él ha quitado la enemistad que hay entre Dios y tú. Si no es así, la ira de Dios está sobre ti. Dijimos que no hay paz en la tierra porque las circunstancias de la vida nos inquietan. Pero miren lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Léelo conmigo otra vez, léelo. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. Y el verso 7 dice, ¿y la qué de Dios? Que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren, es Jesús quien cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en paz, en medio de las inquietudes de la vida. Es Jesús quien nos trae paz. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que lo que tenemos a nuestro alrededor nos causa inquietud, nos causa angustia a veces, nos causa estrés, ¿verdad que sí? Pero nosotros tenemos una respuesta a eso, una respuesta a esta circunstancia. Y noten, miren, no es hacer una cita con un terapista, o un consejero, o un psiquiatra, o un amigo, no es nada por el estilo, no. Ahí dice que vayamos a nuestro Dios en oración, con una actitud de gratitud a Él, porque tenemos alguien a quien ir. Pablo nos dice, por nada estén inquietos, no se agobie, no se turbe vuestro corazón, dijo Jesús en un momento dado. Pero tienes que estar en Cristo Jesús, dice el pasaje. Diga conmigo, en Cristo
Jesús. Y por eso el Adviento se trata ¿de quién? De Cristo Jesús. Tercero, dijimos que no hay paz en la tierra porque tenemos temor a lo desconocido, ¿verdad? Uno piensa, ¿cómo será eso que yo no sé cómo es? Y yo quiero que ustedes se imaginen una escena conmigo. Una escena que sucedió, 2000 años atrás. Can you go back one day? Jesús estaba cenando con sus discípulos. Estaba celebrando una fiesta, la Pascua. No la Pascua que celebramos nosotros ahora, eso es Navidad. La Pascua en inglés es otra cosa, ¿verdad? En esa cena se descubre que Judas, el Iscariote, porque habían dos Judas, recuérdese, se descubre que Judas es un traidor. Se descubre después que Jesús le lavó los pies. Porque quizás quisiéramos imaginarnos esa escena donde Jesús le lava los pies a 11 de ellos porque ya uno se fue. Pero no, Jesús le lavó los pies a Judas también. Pero se descubre que es un traidor y Judas se va. Este grupo, ¿verdad? Que ha sido un maestro y esos 12 discípulos, ese grupo ha estado juntos por 3 años. Han viajado juntos, han comido juntos, han dormido en el suelo juntos, a veces afuera, en el aire libre. Han visto milagros juntos, han salido juntos a predicar. Todo lo han hecho ¿cómo? Juntos. Y ahora uno de ellos, porque siempre hay uno de ellos rompe el grupo. Y para añadir quizás más incertidumbre al momento, Jesús les dice que Jesús se va. Y que donde Él va, ellos no pueden ir. Se van a quedar como solos. Y Pedro, ustedes conocen a Pedro, que es impetuoso y que cree que es valiente. Hay una gran diferencia entre ser valiente y creer que eres valiente, ¿verdad? Él cree que es valiente y le dice a Jesús, donde quiera que tú vayas hasta la muerte, yo te seguiré. Y Jesús le dice, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Usted se imagina el silencio, el dolor, lo que está corriendo por las mentes de estos 11 hombres? Uno de ellos era un traidor, otro negaría a su maestro. Y cada uno de ellos está pensando, y cuando lleguen a llevarse a nuestro maestro, porque él le dice, por ahí vienen, ¿qué voy a hacer yo? Y ustedes saben lo que hicieron. Toditos, ¿qué? Huyeron. Yo creo que no hay nada que nos inquiete más, nada que nos cause tanto temor como el no saber lo que va a suceder. El no saber cómo van a ser las cosas. Lo que antes era un fundamento, antes yo podía contar con algo, ahora no puedo hacerlo. Y en medio de esa situación, en medio de ese sentir, de ese ánimo caído que tienen esos hombres ese día, o esa noche, Jesús les dice algunas cosas. Y yo quiero citárselas a ustedes en este día. Jesús le dice, todo esto se los digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, diga Consolador conmigo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él ¿qué? Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Lo que ahora ustedes no saben, lo que ahora ustedes no pueden entender, el Espíritu Santo se los va a mostrar. Jesús nos da paz para un futuro incierto. Jesús les dijo, la paz les dejo. Mi paz. Claro, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Mi paz o la paz os dejo, mi paz les doy. Miren, es Jesús quien nos da la paz.
en medio de un enfrentar un futuro que es desconocido. Quizás tú no sabes lo que va a suceder, pero hay uno que tiene el futuro en sus manos. Ya dijimos que Jesús es quien hace posible que tengamos paz para con Dios. Pero Él también les dice a ellos, mi paz yo les dejo a ustedes. Una paz para que no se acobarden, para que no se angustien. Yo creo que usted entiende conmigo por qué ellos pudiesen haber estado angustiados esa noche. Se iban a quedar solos. Su maestro se iba, su grupo se rompía. Jesús le acaba de decir, ustedes van a sufrir. Pero noten cómo Jesús sigue y les dice, pero ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto como, ahora, antes que suceda. ¿Cuándo? Antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Crean. Jesús te está dando sus palabras de ánimo, de confort. Jesús te está diciendo, yo estoy contigo ahora, para que cuando sucedan esas cosas a las cuales quizás tú le tienes un poquito de temor, tú digas, no, pero yo sé en quién he creído, yo sé que Él tiene un propósito para mi vida, yo sé que Dios me cuida en medio de la dificultad. Las palabras de Jesús son como una vacuna para la duda, para que cuando vengan esas circunstancias en tu vida donde tú titubees un poquito, tú digas, pero Jesús me dijo que me estaba diciendo que su paz me la dejaba, para que cuando lleguen estas cosas, yo siga creyendo. La paz que Jesús ofrece es una paz que elimina el temor y elimina la angustia sobre un futuro que es desconocido. Entonces, mis queridos, ¿quién es que hace posible que tengamos paz? Es Cristo Jesús. Dígalo conmigo, es Cristo Jesús. Su muerte en la cruz es el sacrificio perfecto por medio del cual Dios nos justifica y por tanto ya no somos enemigos. Su presencia en nuestras vidas en Cristo Jesús es lo que garantiza que podemos tener paz en medio de cualquier tormenta. Y esas palabras que Él les dijo a esos discípulos, que se las dice a usted y a mí en el día de hoy, mi paz os doy, son las que nos dan fuerza, nos dan esperanza para enfrentar un futuro incierto, pero sin temor y sin angustia. Es en Cristo Jesús que tú tienes que paz para con Dios. Ese es el problema de usar PowerPoint. Y paz contigo mismo. Paz para con Dios. Y paz contigo mismo. ¿Tú le das gracias a Dios en este momento? Gracias, Jesús. Miren, en los años de los 60, they move forward one. Una pareja de misioneros trabajó con esta tribu. No sé si pueden ver bien la foto, pero este hombre está al lado de sus trofeos. Son calaveras. Y estas 4 calaveras que están ahí son 4 personas que él se comió, porque es una tribu de caníbales. Se llaman los Sawi en Nueva Guinea. Y esta pareja de misioneros se llamaban Don y Carol Richardson. Si usted ve libros de ellos, cómprelo. Es bonita la historia. Ellos trataron de compartir el evangelio con los Sawi, que era un grupo de tribus, ¿verdad? Pero la cultura de esta gente y el contexto en el cual ellos vivían era tan diferente a lo nuestro que no había manera de que esta gente entendiera el mensaje de Jesús. Porque los Richardsons le contaban el mensaje, pero para ellos Judas era el héroe y Jesús era un tonto porque se dejó engañar.
Pero los Sawi querían a esta gente porque eran como un artículo de museo, eran blancos y ellos eran otra cosa completamente diferente. Pero era tan difícil que Dan y Carol decidieron irse, frustrados, porque no podían hacer que esta gente entendiera. Y ellos se mudaron a su alrededor para que ellos se quedaran. Pero al mudarse, tribus de esta gente a su alrededor empezaron a pelear entre ellos. Y hubieron 14 guerras civiles entre esas tribus alrededor de la cabaña donde vivía esta familia. Ellos dijeron, that's it, I'm done, nos vamos. Y antes de ellos irse, vinieron los jefes y le dijeron, no se vayan. Si se quedan, mañana nosotros vamos a hacer la paz. Y la próxima mañana los Richardson despertaron a una escena increíble. Las tribus estaban en línea, unas de este lado y otras. Esta gente que se mataba de verse nada más. Estaban allí. Y de repente uno de ellos, un hombre, entró en su choza, sacó un bebé y fue corriendo hacia el otro lado. La mamá salió corriendo detrás de él diciéndole, no, mi niño no, mi niño no. Y él fue hacia el otro lado y le dio su bebé al jefe de la otra tribu. Y le dijo, rueguen por el niño de la paz por mí. Se los entrego. Y momentos después, un hombre de esa tribu entró en su choza, sacó un bebé, corrió hacia el otro lado y le entregó el bebé al otro grupo. Y los Richardsons, maravillados, entendieron qué es lo que estaba pasando. Porque mientras vivía el niñito de la paz, había paz entre las dos tribus. Y los Richardson también entendieron cómo era que iban a compartir el mensaje del evangelio con esas tribus. Porque ahora les podían hablar del verdadero niño de Jesús, de la paz. Jesús, el príncipe de paz, quien Dios había entregado en sacrificio por la humanidad y por ellos. Y muchos años después, un día de Navidad, cientos de esta gente de los Sawi se reunieron a comer, pero no a comerse el uno al otro, a comer. Eran cristianos. Y un pastor de ellos se puso en pie y en su lenguaje citó las siguientes palabras. Porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, ¿qué? Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su ¿qué? Su paz. Y no tendrá fin, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y para sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Y esto lo hará posible, lo llevará a cabo. ¿Quién? El celo del Señor Todopoderoso. Los Sawi estaban en paz. Entonces, mis queridos, ¿qué es el Adviento? El Adviento es paz. Paz hecha posible porque 2000 años atrás casi, Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra a nacer en un pesebre, el verdadero niñito de la paz, el príncipe de paz. Este Jesús es quien hace posible que nosotros hoy día celebremos el Adviento, que podamos decir tenemos paz para con Dios y paz para nosotros mismos. Jesús es quien hace eso posible. Entonces, ¿podemos tener paz en la tierra? Yo creo que sí. ¿Se equivocaron los ángeles cuando proclamaron de la paz que llegaría a la humanidad en Belén de Judea? Yo creo que no.